Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenos días, hermanos, espero que se encuentren bien, disfrutando de las bendiciones y de la gracia de Dios, y realmente feliz de poder estar compartiendo con ustedes este momento en la palabra. A pesar de las restricciones por las cuales estamos atravesando en este momento por causa de la pandemia que es de público conocimiento, espero que cada uno de ustedes pueda estar buscando desde su hogar al Señor con todo su corazón y también aprovechando las oportunidades que tenemos como iglesia de reunirnos respetando todos los protocolos de la manera que lo estamos haciendo. Te animo a que puedas participar. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a ver un tema que es muy importante, que es muy actual también. Muchas veces nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y leemos acerca de hombres prominentes en la Biblia y pensamos en ellos como supercreyentes, realmente hombres de una fe inquebrantable. Ellos son nuestro ejemplo. Y es más, la Biblia nos anima a observarlos y seguir su ejemplo. Santiago, por ejemplo, nos dice en capítulo 5, versículos 10 y 11, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En ellos nosotros podemos ver cómo el creyente puede responder ante las diferentes situaciones que se presentan en sus vidas, y ellos pueden responder. Vemos en sus ejemplos cómo responden de una manera que glorifica al Señor. Y si ellos, siendo humanos, siendo débiles, siendo pecadores, pudieron sostenerse en el Señor, ciertamente nosotros también podemos hacerlo como ellos lo hicieron y vivir y atravesar situaciones de una manera que glorifica a nuestro Señor. Pero sin embargo, hay algo que el Señor nos muestra en las Escrituras, y es que hay una realidad en la vida del creyente. Hay momentos en los que las situaciones que atravesamos en la vida pueden llevarnos al desánimo. Muchas veces pueden llevarnos a la frustración, pueden llevarnos al estrés y aún pueden llevarnos a la depresión. Muchas veces pensamos que un creyente no puede llegar a deprimirse, pero es una realidad que vemos en la palabra de Dios. Pensamos en Job, por ejemplo. Job, al fin de su vida, fue bendecido grandemente por el Señor. El Señor restauró a Job a todo lo que tenía antes, le dio el doble de sus posesiones, le dio otra vez hijos, pero en medio de su sufrimiento, cuando Job estaba lleno de desánimo, a mitad del libro, vemos que fue él mismo el que dijo, al comienzo en realidad de su aflicción, en Job 2, 3 al 11, él dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestaron para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere a la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Terrible como Job, en medio de su aflicción, manifiesta su desánimo diciendo estas palabras y atravesando momentos realmente de mucho estrés, de mucha angustia en su corazón. Pensamos en el profeta Jeremías, quien fue una herramienta poderosa en las manos de Dios, por medio de quien el Señor nos entregó 2 libros en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías y el libro de las Lamentaciones. Y a veces olvidamos nosotros que al ser perseguido por el sacerdote Pasur, luego de ser azotado, luego de ser puesto en un cepo, Jeremías dijo estas palabras en su libro de Jeremías 20, 14 al 18. Dijo, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre
como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gastasen en afrenta? Podemos ver cómo su aflicción lo lleva a decir estas palabras y aún a desear no haber nacido. Y podemos ver lo mismo en nuestro pasaje de hoy, en el libro de Primera de Reyes 19. Vamos a ver esto con el famoso profeta Elías. Nuestra prédica es sobre él. Hasta el comienzo del capítulo 19, nosotros vemos a Elías y vemos a un profeta que ha sido usado grandemente por Dios. Realmente Dios se ha manifestado a través de Elías, Dios ha sido glorificado, se ha manifestado de manera poderosa. Si nosotros leemos los capítulos anteriores al libro de Primera de Reyes, Elías aparece casi de la nada. Un par de capítulos atrás en Primera de Reyes 17. Él es enviado por Dios para enfrentar al malvado rey Acab y por años hace que el país esté en sequía. Y luego de este milagro, que realmente es un milagro de parte de Elías, escapa al arroyo Kerit, donde es milagrosamente alimentado por cuervos. Luego, el Señor lo manda al norte, lo manda a Sarepta. Y ahí Dios lo guía a la casa de una viuda. Y vive ahí. Ahí, en medio de la pobreza que había en ese tiempo, en ese lugar, otro milagro sucede. Las vasijas con harina y aceite que tenía esta viuda, que tenían solamente, ella dice, tenemos solamente para preparar unas tortillas, comer y luego dejarnos morir. Bueno, estas vasijas con harina y aceite nunca se acaban. Durante el tiempo que Elías está ahí, Dios multiplica la harina y el aceite para que ellos puedan comer. Y luego, perdón que esté haciendo tanto énfasis en cosas que tal vez ustedes ya conocen o ya leyeron, pero el niño muere, el hijo de esta viuda, y Elías milagrosamente ora al Señor y el niño resucita. Es entonces que tenemos la antesala a nuestro pasaje, a nuestro mensaje de hoy, la famosa historia de Elías y los profetas de Baal. Elías reúne a todo Israel en el monte Carmelo y desafía a los profetas. Le da la oportunidad de ofrecer el primer sacrificio. En este momento, Acab y su esposa Jezabel han sometido a todo el pueblo a la adoración de Baal y de dioses paganos. Entonces él está desafiándolos, le da la oportunidad a los profetas de Baal a ofrecer el primer sacrificio. Y ellos tienen un becerro, un buey, y lo cortan en pedazos y preparan leña y claman. Y la idea es que el primer Dios que responda con fuego va a demostrar que es el Dios real. Los profetas de Baal comienzan y ellos por horas claman a su Dios. Mientras que Elías se burla de ellos. Elías se les está riendo en la cara. Y ellos durante todo el día están clamando a Baal para que Baal responda, pero no responde. Al final del día, al atardecer, Elías prepara su ofrenda. De manera especial, la hace mojar con cántaros de agua 3 veces para que se moje por completo. Cabe una zanja alrededor y se llena de agua. Elías ora por menos de 30 segundos y Dios envía fuego del cielo que quema y lame hasta el agua que había en la zanja que habían cavado. Ante semejante milagro, todo Israel se postró sobre su rostro, reconociendo que Jehová es el Dios verdadero, Jehová es el Dios de Israel. Entonces Elías toma a los profetas de Baal y los degüella en el río Jordán. Fue una gran victoria para el Señor, fue una gran victoria. Dios fue glorificado, Dios se manifestó milagrosamente, Dios se mostró como el Dios verdadero. El profeta acaba de ganar una de las batallas más grandes de su vida. Realmente todo el pueblo, por medio del ministerio de Elías, se postra delante de Dios reconociendo que es el Señor. Sin embargo, en menos de 24 horas, leemos y vemos a Elías escapando cobardemente, sumergido en el miedo, en el estrés y la depresión espiritual. Y es que él no era un superhéroe. La Biblia misma nos recuerda, si seguimos leyendo Santiago, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él era un hombre común y corriente, como vos y como yo. Él era como uno de nosotros. Y este relato nos muestra una realidad, la cual no podemos escapar. El estrés y la depresión pueden llegar a ser parte de nuestra vida, pueden ser parte de nuestra experiencia espiritual. Sucedió con Elías.
y puede suceder con cada creyente bajo el cielo. Pero en medio de la depresión espiritual, en medio de todo el estrés que está atravesando y la angustia que está atravesando Elías, que casi acaba con su vida y casi acaba con su llamado, el Señor no estuvo ausente, todo lo contrario. Y es lo que vamos a ver en este pasaje. Él estuvo con Elías, lo acompañó, lo ministró amorosamente, lo guió, para que al final del relato pudiera entender que el Señor estaba a su lado, que no había motivos para estar estresado, que no había motivos para la depresión, porque Dios está en control de todas las cosas. En este mensaje vamos a ver que tarde o temprano todo creyente, por exitoso que sea en su vida o en su ministerio, atraviesa situaciones de presión que muchas veces lo hacen, al igual que Elías, sentirse solo, sentirse triste, deprimido, aún con ganas de morir. A veces la presión por la cual estamos pasando, las circunstancias que estamos atravesando en nuestras vidas son demasiado fuertes, son demasiado pesadas. Pero el estrés, la depresión no tiene que ser el fin de nuestras vidas, no debe ser el fin de nuestras vidas, porque el Señor quiere que entendamos, al igual que Elías, que su amor por nosotros nunca cambia, que nosotros solamente tenemos que aprender a escuchar su voz, tenemos que aprender a enfocarnos en Él, y que las situaciones de nuestra vida, aunque dolorosas muchas veces, son parte de un plan mucho más alto, un plan soberano y perfecto que el Señor tiene para nosotros, para su historia de la redención y para su gloria final. Lo primero que vamos a ver en nuestro pasaje, en 1 de Reyes 19, es la amenaza de Jezabel. La amenaza de Jezabel. Versículos 1 y 2 de 1 de Reyes 19. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es interesante ver las actitudes de estos dos monarcas, de Acab y de Jezabel. Acab acaba de ser testigo presencial de los hechos milagrosos en el Monte Carmelo. Elías oró por unos segundos y cayó fuego del cielo que consumió toda la ofrenda. Todo Israel, esto causó que todo el pueblo se postre delante de Dios y reconozca que Dios, que Jehová de los ejércitos es el Señor. Acab vio esto con sus propios ojos. Los profetas fueron masacrados por Elías, quedando en ridículo todo su sistema religioso, quedando en evidencia que era un sistema religioso falso, que sus dioses no eran dioses reales. Esto tendría que haber causado un impacto en la vida del rey Acab. Él debería por lo menos haber considerado su vida espiritual ante semejante manifestación del poder de Dios. Pero vemos algo distinto. Cuando se reúne con su malvada esposa, le dice todo lo que Elías había hecho. Para este rey lo que sucedió es responsabilidad del profeta Elías. Él fue quien hizo todas las cosas. Y él había matado a espada a todos los profetas. Que era verdad. Pero pasó por alto por completo la mano de Dios, obrando evidentemente en el Monte Carmelo. Definitivamente estaba cegado por su propia maldad, no lo dejaba ver la mano de Dios obrando, evidentemente nunca había creído en el Señor. Jezabel no era distinta. La reina consorte, su esposa, acaba de escuchar muy malas noticias para ella. Ella ha tratado de inculcar su fe, ha tratado de inculcar su idolatría en el pueblo. Sin embargo, ella pensaba, bueno, seguro Elías está muerto. Él se enfrentó a 450 de mis profetas. Los sacerdotes habían sido derrotados. Todo su sistema religioso acaba de ser puesto en ridículo. Por horas, sus profetas, que eran mantenidos por ella, porque ella era la que los alimentaba, la que le daba dinero, ellos por horas estuvieron bailando, clamando a Baal, se cortaban sus venas para derramar sangre, para provocar a su Dios para que pueda responder. Y Elías, por su parte, se burlaba públicamente de sus ritos. En 1 de Reyes 18:27 les grita: gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando. O tiene algún trabajo, va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Se está riendo de ellos, dice, su Dios no le está prestando atención porque está ocupado con otras cosas. No pasó nada. Quedó en evidencia que Baal es un Dios falso.
Solamente hay un Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Todo el pueblo reconoció esta gran verdad. Ella también tendría que haber considerado su condición, la condición de su corazón. Estaba confiando con todo su corazón y con todas sus riquezas en un Dios que quedó en evidencia que era falso. Su esperanza estaba puesta en algo que no podía salvarla. Pero en lugar de esto, demuestra su orgullo, demuestra su enojo, su ira contra Elías, le envía un mensajero con amenazas. Le da 24 horas para escapar antes de que lo mate. Su amenaza es fuerte. Se maldice a sí misma. Ella está diciendo, así me hagan los dioses y aún me añaden. Está echándose una maldición sobre ella misma por los dioses si la mañana siguiente no pone su vida como la de uno de los profetas que él mató. Lo más probable es que esto sea un movimiento político de parte de Jezabel. Ella tenía todo el poder necesario para, con sus soldados, enviar a matar a Elías en un momento. Pero eso sería contraproducente porque todo el pueblo acababa de rendirse ante Dios, acaba de reconocer que Dios es el Señor bajo la guía del profeta, y esto era una afrenta a toda su fe. Si el representante de este avivamiento nuevo que está levantándose en el pueblo es sacado de escena sin violencia, entonces Jezabel puede tener la oportunidad de promover otra vez su falsa religión y tener control sobre el pueblo. Entonces hace lo que puede hacer, lo que tiene a mano. Llena de odio, envía un mensajero con amenazas que, como vamos a ver, causan el efecto esperado, el efecto que la malvada reina quería. Porque a continuación vamos a ver a Elías escapando y sufriendo de una profunda depresión a causa del estrés. Vemos a continuación entonces al profeta deprimido. Vemos al profeta deprimido. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Elías está cerca del palacio. Elías es un hombre piadoso, tal vez sea uno de los hombres más piadosos en este tiempo en la historia de Israel. Y espera que el rey se arrepienta delante del Señor. Y realmente demuestra la humildad de un siervo de Dios. Si vos lees el final de capítulo 18, ves que luego de matar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, él corrió desde donde estaba hasta Jezreel, llegando primero que Acab. Esto es algo que hacían los reyes en la antigüedad, que hacían con los reyes en la antigüedad. Cuando un rey estaba llegando a un lugar de visita, un emisario iba adelante para anunciar su llegada. Elías se humilla delante del rey, reconociendo la autoridad del rey, pero también reconociendo el poder de Dios. Ahora esperaba que el rey recapacite, que considere el milagro que acaba de ver y que se postre delante de Dios también, por el bien de la nación. Pero él llega a Jezreel y que viene un mensajero con amenazas de parte de Jezabel, diciendo, en menos de 24 horas te vas a morir, te voy a matar. Nos dice la palabra de Dios que, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El texto hebreo nos dice cuando él vio. No habla de peligro, aunque está implícito porque anteriormente lo que se dijo fueron amenazas, pero el verbo significa discernir, significa considerar. Cuando Elías consideró, cuando escuchó y tuvo discernimiento de la amenaza que había, Elías racionalizó en su mente la situación. Él estaba tal vez dentro del palacio. La reina lo odia. El rey está bajo el control total de la reina, con solo una orden. Elías estaba muerto. Solamente con una orden de la reina, él dejaba de existir. Entonces, considerando estas cosas, él se levantó y huyó, porque él pensaba que era la única forma de salvar su vida. Es necesario que nosotros entendamos acá algo que es terriblemente importante. Elías está bajo una amenaza seria. Elías está bajo una amenaza que es real. Y en este momento, él dejó de poner sus ojos en el Señor para enfocarse en el peligro que corría su vida. ¿Por qué digo que es terriblemente importante? Porque vamos a ver ahora en los versículos que siguen el estrés, el desánimo, la angustia, la depresión que tiene el profeta
comienzan porque él deja de depender del Señor y su poder. Él deja de enfocar sus ojos en el Señor para analizar la situación según su propio corazón. Él deja de ver al Señor, deja de enfocarse en el Señor. Él deja de considerar al Señor y él considera el peligro. Es interesante que en el momento de las amenazas olvidó absolutamente todo lo que el Señor había hecho en su vida. Él olvidó todo lo que el Señor había hecho a través de su ministerio. Él olvidó la sequía, él olvidó el sustento en el arroyo, la provisión milagrosa en la casa de la viuda, la resurrección del hijo de la viuda, fuego cayendo del cielo, la lluvia que vino después, absolutamente todo. Dios es más que poderoso. Dios es todopoderoso y Dios tranquilamente podría haberlo salvado en la situación si Jezabel quería lastimarlo. Si era la voluntad de Dios, Dios podría haber destruido en ese momento con fuego del cielo, tanto a Acab como a Jezabel. Pero el profeta olvidó a Dios absolutamente por completo. Olvidó todo lo que Dios había hecho y dice que huyó, escapó cobardemente. Esta debe ser una lección para nosotros como hijos de Dios. En el momento que nosotros dejamos de depender del Señor y de su poder, vamos a quedar solamente expuestos a nuestros propios razonamientos de la situación. Vamos a quedar llenos de miedo porque nosotros no hay ningún poder para solucionar las situaciones, no hay ningún tipo de poder para cambiar nuestras situaciones. Podemos terminar de la peor manera. Aún podemos terminar como el profeta, como vamos a ver, estancados en la más profunda depresión. Es necesario para los hijos de Dios que en ningún momento dejemos de depender del Señor y su fuerza, que en ningún momento, sin importar la circunstancia, dejemos de enfocarnos en el Señor. Humanamente hablando, nosotros podemos entender los motivos de su vida. Él está atravesando por un montón de situaciones, él tiene miedo ante las amenazas, eso lo vimos, la amenaza es real, Jezabel tiene poder para lastimarlo. Pero también podemos pensar en el cansancio. Elías ha pasado por mucho. En el Carmelo ha estado durante todo el día parado, esperando que los profetas canten. Ha estado todo el día degollando a los profetas, para luego correr decenas de kilómetros de Carmelo a Jezreel. Él necesitaba descansar, pero no lo hizo. Podemos entender la opresión espiritual de la situación. Él estaba enfrentando a los reyes de Israel, no estaba peleándose con su vecino. Él estaba yendo contra el rey y la reina que tenían control sobre toda la nación y que habían sumido a toda la nación en la idolatría. Ellos tenían la máxima potestad en Israel y eran diabólicos y odiaban a Elías y odiaban a Dios y todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces podemos entender por qué él estaba atravesando estas cosas. Tal vez podemos pensar en las falsas expectativas que se había creado en su propio corazón Elías. Tal vez él pensaba que habría un arrepentimiento de los reyes, que Dios haría un milagro ahí también. Que, como vamos a ver más adelante, él pensaba en este momento que se iba a quedar solo, que nadie en Israel adoraba al Señor. Los cambios en la situación van a producir estas emociones, estos cambios de emociones en Elías. Él en un momento es un héroe espiritual y pasa a ser un perseguido religioso, un perseguido político. Todas estas situaciones estresantes, todas estas complicaciones repentinas y que no estaban planeadas en la vida de Elías, hacen que caiga en una profunda depresión. Como vemos en estos versículos, nos encontramos con una de las escenas tal vez más tristes en la vida de un profeta en la Biblia. Una persona que había servido a Dios de manera constante, que ha visto a Dios obrar de manera súper milagrosa, ahora está abandonándose a sí mismo. Llega a ser una persona destruida, frustrada, aún cansada de su propia vida. Quiero que veamos los pasos progresivos hacia la depresión, porque es importante que aprendamos a identificar que tal vez estas cosas están sucediendo en tu vida. Y son señales de que estás cayendo en una depresión. Son señales de que tal vez estás cediendo ante las circunstancias y estás dejando de enfocarte en el Señor, estás dejando de enfocarte en el poder de Dios, en el plan perfecto de Dios para tu vida. Lo primero que vemos es que él tiene un abandono del ministerio. Nos dice que él vino a Beerseba, que está en Judá. Elías está corriendo por su vida, pero deja de lado todas las cosas del Señor. Deja Jezreel,
Viaja aproximadamente 160 kilómetros al sur a Beerseba, se escapa, él va a la frontera con Judá. Él ya no está siguiendo a su Señor. En su corazón, él se ha apartado de Dios. Ya no está cumpliendo con el ministerio de profeta que el Señor le dio. Es interesante que una de las primeras cosas que vemos cuando una persona está atravesando situaciones de estrés o está atravesando situaciones de depresión es que deja de lado el deseo de servir al Señor. Deja el deseo de querer vivir para el Señor. Y es lo primero que vemos acá. Pero también vemos que él quiere estar solo. Dice que y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Él abandona a su criado, en parte quizás por su propia seguridad. Él ama a su criado y quiere dejarlo ahí para que no le pase nada, pero por seguro él tiene un deseo de estar en soledad. No se detiene en la ciudad, sino que realmente se asegura de que nadie esté cerca de él. Y para eso dice que camina un día más en el desierto. Y cansado del camino, él se sienta bajo un enebro. Es un arbusto que puede llegar a veces hasta 3 metros de altura. Es muy parecido a si estuviste por La Pampa o Entre Ríos. Es muy parecido al árbol que hay acá en Argentina que se llama cinacina. Las hojas son muy pequeñas, pero producen una gran sombra en el desierto. Es muy reconfortante poder descansar debajo de la sombra del enebro, sobre todo en el desierto. Es vital entender esto, porque es vital para las personas que pasan por situaciones de estrés disfrutar de la compañía de los hermanos en Cristo. El Señor nos dejó la iglesia para eso. En momentos de mucha presión o de estrés o de angustia, no tenemos que quedarnos solos. No tenemos que estar aislados del resto. Los hermanos son una manifestación de la gracia de Dios para nosotros, de la gracia de Dios por nosotros. Nunca es sabio atravesar por momentos de depresión, de angustia o estrés en soledad. Los hermanos están para que nuestra carga sea más ligera. Ellos pueden orar por nosotros. Ellos pueden animarnos con su compañía, pueden animarnos compartiendo pasajes de la palabra de Dios, compartiendo su testimonio de cómo el Señor los consoló en medio de la angustia. No están solo para gozarse cuando nos gozamos. Los hermanos están para llorar cuando nosotros lloramos. Están para ayudarnos cuando atravesamos momentos de estrés, en los momentos de dolor. Mientras esperamos en el Señor y en la gracia de Dios, nos apoyamos en los hermanos. Es muy digno de notar que los pasos que siguen, los pasos que vamos a ver a continuación, son los de una persona que ya no quiere vivir, a causa de la angustia que atraviesa. Lo vemos a continuación, pero fíjense los pasos. Él deja de querer servir al Señor, abandona todo deseo de estar con el Señor. Él quiere estar absolutamente solo, sin que nadie esté a su lado, pero ahora Elías desea morir, dice, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El profeta no quiere seguir viviendo. Es notable que cada vez que alguno de los siervos de Dios desea la muerte, no se quita la vida, porque saben que solo Dios tiene señorío sobre la vida y la muerte. Entonces acuden al Señor, acuden a Él pidiéndole salir de este mundo. Ya es como si dijesen, ya tuve suficiente, Dios, ya estoy cansado de todo esto. Matame ya no quiero vivir más. Elías ya no quiere seguir así. Vemos que la culpa también lo está consumiendo. Él creía que su ministerio era espectacular. Y mientras estuvo siguiendo la voluntad del Señor fue así, porque él se enfocaba en la gloria de Dios, pero ahora se enfoca en sí mismo. Y ahora ve su fracaso total. Él reconoce su incapacidad humana. Él dice, yo no soy mejor que mis padres. Yo no puedo seguir adelante. La muerte no llega. Gracias a Dios la muerte no llega. Entonces Dios hace lo que está a su alcance para no tener, Elías hace lo que está a su alcance para no tener una percepción de las cosas que están pasando. Dios no lo va a matar. Dios no responde a su oración. Entonces, ¿qué hace él? Para no estar enfocado en la situación, para no estar enfocado en la depresión, él duerme. Él duerme por lapsos largos, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Luego vemos que esto se extiende por cierto tiempo. Luego de ser alimentado por un ángel, va a seguir durmiendo, y es una manera de escapar de la realidad. El ser humano funciona así.
¿Cuántas veces, al saber que tenemos que enfrentar situaciones difíciles, deseamos no salir de la cama? Decir, no quiero enfrentarme. Es algo que, por ejemplo, si vos trabajás en un lugar y tenés compañeros de trabajo que no conocen al Señor, te dicen eso. Cuando piensan en la situación que tienen que arrancar, sobre todo los lunes, cuando tienen que enfrentar la semana laboral que tienen de por medio, dicen, no quiero levantarme de la cama. No quiero ir a esta situación estresante. No quiero enfrentar la realidad, quiero seguir durmiendo. Y es importante ver que es uno de los síntomas, es una de las señales de que una persona está atravesando tiempos de angustia, de estrés o aún de depresión. Elías hace esto. Acá tenemos a un gran siervo de Dios, completamente estresado, deprimido, sin esperanza, deseando morir. Pero Elías no es el único. Nosotros en la introducción hablamos de Job, hablamos de Jeremías queriendo morir, ahora Elías, pero la Biblia nos muestra a otros que también estaban en esta situación. Jonás varias veces decía, él por otras situaciones, porque él está enojado con el plan de Dios, pero él dice un montón de veces a Dios, matame, ya no quiero vivir más, me enojo hasta la muerte. Moisés, el gran Moisés, gran siervo de Dios, ante la presión de ministrar a un pueblo rebelde, ora así a Dios y le dice en Números 11, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, le está orando al Señor, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Muchos creen que una vez que estamos en el Señor, una vez que somos salvos, que una vez que estamos en Cristo ya no hay más problemas. Cada vez se escucha más y más un falso evangelio decir, vení a Cristo y tus problemas se van a acabar por completo. Si aceptás a Cristo, vas a vivir para siempre y por siempre feliz. Y va a ser todo como un cuento de hadas. Pero vemos que la realidad es otra. Los creyentes atraviesan circunstancias difíciles. Nosotros no estamos exentos de sufrir. Podemos atravesar situaciones que a causa de nuestra humanidad nos pueden llevar al fracaso espiritual muchas veces. Aún llegar a depresión y aún ganas de ya no vivir más, deseos de no vivir más. La Biblia nos muestra que es así. Pero en estas situaciones nosotros podemos realmente conocer al Señor de una manera poderosa, sin necesidad de los milagros que vio Elías en su vida, pero muchas veces necesitamos atravesar por estas pruebas para poder confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Dios lo planea de esta forma. Nos lleva hasta el fin de nosotros mismos muchas veces, y cuando nosotros estamos solamente con nosotros, llegamos al fin de nosotros mismos, cuando nos damos cuenta que Cristo es todo lo que tenemos, es más fácil confiar en el Señor, es más fácil esperar en el Señor, es más fácil abrazar la voluntad de Dios. Gracias al Señor por su bondad. Elías no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque Dios no lo abandonó. Los siguientes versículos nos muestran que Dios entra en escena. Es Dios quien entra en escena y levanta a Elías de su estrés, levanta a Elías de su angustia y de su depresión. En esta última parte de nuestro pasaje vamos a ver cómo el Señor trata con la depresión de Elías. Dios hace tres cosas por el profeta y las vamos a ver acá. Dios primeramente le manifiesta su cuidado, su tierno cuidado. Dios después le va a mostrar su carácter, esto lo vamos a ver cuando lleguemos al pasaje ahí. Y finalmente, Dios le muestra que Él es soberano, que Él tiene un plan soberano, que Dios está en control, que Él está siempre en control de todas las cosas. Entonces, vemos que Dios muestra su cuidado. La segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 8, dice, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Si bien siempre estuvo presente, porque así es el Señor con nosotros, es impresionante ver cómo es que aparece en la escena. Elías está durmiendo, está lleno de angustia, y para evitar estar palpando esa angustia duerme, y Dios envía a uno de sus ángeles para mostrarle su cuidado bondadoso.
Hay eruditos que creen que este no es otro que Jesucristo mismo antes de su encarnación. Porque cada vez que se especifica este título que vemos la segunda vez que nombra este ángel, dice que es el ángel del Señor. Y muchos eruditos piensan que cada vez que la palabra de Dios dice el ángel del Señor se refiere a Cristo antes de su encarnación. Es muy probable, es muy probable. No sabemos a ciencia cierta, no podemos decirlo dogmáticamente, pero es muy probable que Cristo mismo antes de su encarnación esté ministrando a Elías. Y eso le daría una amplitud mucho mayor al cuidado de Dios. Podríamos esperar que traiga un mensaje de amonestación al profeta fugitivo, diciéndole: levantate, Elías, viste todo lo que hizo Dios por vos. Levantate, sé valiente, anda a enfrentar a Acab y Jezabel. Pero el Señor sabe exactamente lo que necesita Elías. Él sabe que en este momento de depresión y de angustia y de estrés no necesita este tipo de exhortación. Lo toca para despertarlo y le dice: levántate y come. Cuando se despierta ve una torta hecha de harina en las brasas. Debe ser un ángel que sabía cocinar y tiene también agua. Elías dice que comió y bebió y volvió a dormirse. Pobre, él todavía sigue deprimido. El ángel tiene mucha paciencia. El ángel tiene mucha paciencia y lo despierta por segunda vez. Esta vez le ofrece la misma comida, pero le adelanta su misión. Le dice: levántate y come. Te espera un camino largo. Entonces dice que él se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Todavía tiene que seguir adelante Elías. Dios no se olvidó de él. Dios no se olvidó de Elías, a pesar de su error, a pesar de haberse dejado enfocar en el Señor, a pesar de haberse enfocado en las amenazas de Jezabel y huir. Dios no lo había desechado, sino que lo cuidó y se aseguró que esté fortalecido y lo alimentó. Y luego de comer esta super tortilla, camina 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este no es otro que el monte Sinaí, a más de 300 kilómetros al sur, donde Dios le entregó la ley a Moisés. Muchos esperarían que el fracaso de Elías lo hiciera incompetente para servir otra vez al Señor. Ya está, él se equivocó, ya no puede volver a servir al Señor. Pero Dios, en lugar de condenarlo, lo primero que hace es manifestarle su bondad. Lo primero que hace es manifestarle su tierno amor, su tierno cuidado. Dios le provee de cuidado, lo nutre con buena comida y con agua, y lo va a preparar para el momento que viene después, que va a marcar un quiebre en su vida. Eso lo vamos a ver en un momento más. En momentos de aflicción, nosotros tenemos que entender lo que Dios está mostrándole acá a Elías. El Señor está presente siempre en nuestro dolor. En nuestro dolor el Señor está con nosotros. Y tal vez Él no va a enviar a un ángel. Tal vez no va a enviar al ángel del Señor. Tal vez Él no va a manifestarse de manera milagrosa. Pero por la palabra de Dios podemos entender que el Señor está ahí. El Señor está presente en nuestro dolor. Aun cuando es dolor por causa de que nosotros dejamos de enfocarnos en el Señor. Aun porque es un fracaso y una falla en nosotros en dejar de confiar en el Señor. Su amor por nosotros no cambia. Los atributos de Dios operan en conjunto y Él es amor. Y su amor es infinito y eterno. Y nos manifiesta a nosotros ese amor de manera infinita y eterna también. El amor de Dios por sus hijos no cambia nunca. Dios le mostró a Elías que su amor por él no había cambiado. Cuando estaba derrotando a los profetas de Baal en Carmelo, lo amaba de la misma manera que lo amaba en este momento que estaba deprimido debajo de ese enebro durmiendo, sin querer vivir más. Dios nos ama de la misma manera siempre. Su amor por nosotros nunca cambia. Cuando estás teniendo las más grandes victorias espirituales en tu vida, Dios te ama. Pero Dios no te ama más que cuando estás en aflicción y cuando te sentís solo. Y Él quiere que sepas esto. Y Él quiere que entiendas esto. Es lo que trató de mostrarle a Elías y por eso lo cuidó así. Una gran verdad que tenemos que recordar siempre. Cada vez que estamos tentados a afligirnos o a deprimirnos por las cosas que nos suceden, cuando nosotros estamos cediendo
ante el estrés de las situaciones de nuestra vida, tenemos que recordar que Dios es inmensamente bueno con nosotros. Nunca haría nada para dañarnos. Aún las pruebas de fe, las situaciones que hay en nuestra vida son para ayudarnos a confiar más en Él, a conocerlo más, de una forma más profunda. El salmista dijo en Salmo 34:8, gustad y ved que bueno es Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Nosotros podemos gustar, podemos saborear y ver que Dios es bueno. Y somos dichosos si confiamos en Él sin importar las circunstancias. Nuestra depresión, nuestro estrés, nuestra angustia podría cambiar en un instante. En un instante si nosotros entendemos esto, que Dios es inmensamente bueno con nosotros. El amor de Dios por Elías nunca cambió. Y aunque todavía tenía que enseñarle una gran lección, el Señor todavía tiene planes para Elías. Lo próximo que vemos, Dios le mostró su cuidado. Su cuidado y su amor por él no cambiaron nunca. También vemos que Dios le muestra su carácter al profeta. Versículos 9 hasta la primera parte del versículo 13. Dice, y allí se metió en una cueva. Esto es el monte Oreb, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Algunos comentaristas piensan que esta cueva donde pasó la noche es la misma en la que se puso Moisés. Es la peña en la que se puso en Éxodo 33 para ver pasar la gloria de Dios y ver las espaldas de Dios. Es muy probable que sea así, no sabemos a ciencia cierta, pero muchos piensan así, muchos comentaristas, muchos rabinos piensan de esta manera. Finalmente Dios habla y le dice, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá? Vean su respuesta. En realidad la respuesta de Elías es más un reproche a Dios que una respuesta. Entendemos mucho de lo que está pasando en el corazón del profeta cuando estudiamos sus palabras. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Estoy enojado, básicamente está diciendo, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Veamos la explicación que da. Dice, yo soy celoso seguidor tuyo. El país está en bancarrota espiritual. Todos se apartaron del Señor y solamente yo estoy sirviéndote, solamente yo. Y encima me quieren matar. Y ahora te preguntas por qué le importa que lo maten si está diciendo que quiere morir. Pero es que él está triste y está enojado. Porque realmente él está atravesando por falsas expectativas. Sus expectativas no se hicieron realidad y es por eso que él está frustrado. Él realmente quería que la gente se vuelva a Dios y él se esforzó en gran manera y sin embargo lo único que obtuvo fue rechazo y persecución. Él todavía no entiende lo que el Señor está haciendo. Dios simplemente le dice, salí y ponete afuera en el monte de Jehová. Y Dios está a punto de pasar frente a Elías. El texto nos cuenta lo siguiente. Primero pasó un gran viento, con tanta fuerza que dice que quebraba las rocas en los montes. Luego un terremoto sacudió el lugar y luego un gran fuego. Tres cosas que son espectaculares. Tres cosas que, curiosamente, en la Escritura con anterioridad era sinónimo de la presencia de Dios. Podés verlo en Éxodo 19, en Jueces 5, en 2 Samuel 22. Podés ver que Dios se manifiesta por medio de terremoto, de viento, de fuego. Pero lo increíble es que nos aclara el texto que Dios no estaba en ninguno de estos tres fenómenos. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego.
Pero luego de estos 3 eventos, leemos que vino un silbo apacible y delicado. Literalmente, la palabra de Dios dice en el hebreo que vino un susurro chiquitito, un susurro pequeño. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¡Qué lección! ¡Qué lección! El Señor le muestra a Elías una gran verdad. Él no siempre actúa de manera milagrosa. La mayoría de las veces su obra pasa inadvertida, como un susurro. Pero eso no significa que Dios no esté obrando según su santa voluntad. Elías hasta acá está acostumbrado a lo espectacular. Él está acostumbrado a ver a Dios obrar de manera impresionante. Él está acostumbrado a ver milagros en la tierra, provisiones sobrenaturales, resurrecciones, fuego del cielo. Pero Dios no actúa siempre de esa manera. Él tenía que aprender a escuchar la voz de Dios. Elías tenía que aprender a escuchar a Dios aún en un susurro pequeño. De hecho, si vos estudias la Biblia, ves que solamente hay 3 grandes épocas en la Biblia donde el Señor se manifestó así, con obras poderosas. Lo ves con Moisés y Josué, que Dios usa ese tiempo para rescatar a Israel de las garras de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Lo ves con Elías y Eliseo, en un momento en que es clave para la historia de Israel. Y lo ves en la época de Jesús y la iglesia, donde Dios estaba estableciendo el cuerpo de Cristo. Todos momentos que fueron clave en la historia. Pero el resto del tiempo lees la palabra de Dios y aunque ves a Dios presente, porque la palabra de Dios dice así y Dios se manifiesta así, Dios lo ves trabajando al Señor tras las escenas, transformando la vida de aquellos que realmente quieren escuchar su voz. Y no es distinto con nosotros hoy. Nosotros vivimos en un tiempo en que la iglesia en general, la iglesia que no busca en la palabra de Dios, busca lo espectacular de Dios, busca milagros, busca grandes cosas que no van a suceder, porque Dios no obra de esa manera. Aún nosotros podemos caer en el mismo error, pretendiendo que el Señor actúe de forma espectacular, de forma milagrosa en nuestras vidas, y aunque a veces el Señor lo hace así, muchas veces el Señor nos sorprende con su poder, es la excepción y no la regla. Dios nos ha dejado su palabra. Y su voluntad es que al ser predicada la palabra de Dios, nosotros aprendamos a escuchar su voz. Que nosotros aprendamos a confiar en sus promesas. Entendiendo su voluntad para nosotros. Viviendo por fe y no por vista. Aún en momentos en que el estrés y la depresión nos afecta, nosotros tenemos que aferrarnos a la voz de Dios fluyendo de su palabra. Nosotros tenemos que aprender a confiar en lo que Él nos prometió. Él está siempre a nuestro lado. Él es eternamente bueno. Él siempre está con nosotros. Aunque nosotros no tengamos evidencia, Él está. Y Él nos habla a través de su palabra. Elías inmediatamente reconoció esto. Escuchó este susurro pequeño y dijo, es el Señor. Entonces salió de la cueva, donde finalmente vemos que el Señor le muestra a Elías su plan soberano. Versículos 13 al 18. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Vemos que el Señor le hace la misma pregunta. ¿Qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá? Pensamos que entendería, pero todavía no. Él le da la misma respuesta. Soy fervoroso para servirte, pero todos están contra vos. Yo soy el único que te sirve en Israel y encima me quieren matar.
a pesar de la dureza de Elías, podemos contemplar la paciencia, podemos ver la gracia de Dios. Dios todavía tiene propósitos para el profeta, pero lo más importante es que le demuestra que a pesar de las apariencias externas, a pesar de la apostasía de Israel, a pesar de los fracasos de Elías, a pesar de la aparente victoria de Acab y de Jezabel, a pesar de del aparente triunfo de la idolatría en Israel, Dios es el que está en control de todas las cosas. Dios es el que es soberano sobre todo, y todo se va a mover de acorde a su plan perfecto y soberano. Le ordena seguir con su ministerio, le dice: anda por tu camino, por el desierto, y tiene que ungir a 3 personas. Va a ungir a Hazael en Siria para tratar con Israel de manera internacional, digamos. Él va a tratar como nación con Israel por medio de Siria, va a usar a Siria. Él tiene que ungir a Jehú en Israel, quien sería el sucesor de Acab, para tratar con la nación. Y a Eliseo, quien va a ser el sucesor de Elías, que eso lo podés ver en el resto del libro de Primera de Reyes. Va a ser el encargado de los asuntos espirituales de Israel. Va a guiar al pueblo a Dios otra vez. Y no solo esto, Dios en todo este tiempo ha mantenido un remanente de hombres fieles. Elías piensa que está solo. Él se siente lástima por sí mismo y dice: solamente yo, que me quieren matar. Pero Dios había guardado 7.000 personas. 7.000 personas que él había elegido, que amaban al Señor igual que Elías. Dios le muestra al profeta que aunque las cosas no son como él quería, que aunque las cosas no salían como él deseaba, su plan es perfecto. Su plan es soberano. Dios siempre está en control de la historia. Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad. La rebelión contra Dios de parte de Acab, de parte de Jezabel, de parte del pueblo, la apostasía del pueblo, el fracaso de Elías y la forma en que Elías huyó deprimido y angustiado, esas cosas no limitan a Dios, porque Dios es todopoderoso y Dios está en control de absolutamente todo. No son un tropiezo para el plan de Dios. No son un límite para que Dios haga las cosas y para que haga que la historia siga el curso que Él planeó. Dios tenía un plan para Israel y Elías todavía estaba incluido en ese plan. Esta lección para Elías es para nosotros también. Esta lección tiene que ser un recordatorio para cada día de nuestras vidas. Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas. Todo va a ser, todo va a salir según Él lo planeó antes de que el tiempo fuese, antes de que la historia fuese. Cada cosa que el Señor planea, no que permite. Muchas veces podemos llegar a caer en el dolor o en la frustración porque decimos: bueno, Dios permitió esto. Dios no permite, Dios planea. Dios planea soberanamente cada detalle de la historia. Él planea nuestras vidas. Y cada cosa que Él planea en nuestras vidas es lo mejor para nosotros. Porque proviene de un Dios que es infinitamente sabio. Que por medio de las situaciones que enfrentamos, sean buenas o sean malas, se va a glorificar a sí mismo. Debemos abrazar con gozo esta verdad. Debemos abrazar con gozo esta verdad que nos muestra la palabra de Dios. Elías finalmente entendió. Elías finalmente comprendió que Dios estaba obrando en su vida. Él dejó de lado el estrés, dejó de lado la depresión, porque entendió que Dios es bueno. Entendió que Dios tenía cuidado por él. Que su amor y su cuidado no cambiaron a pesar de sus fracasos. Él entendió que Dios no siempre actúa de forma espectacular. Muchas veces tenemos que aprender a escuchar su voz y su susurro pequeño, su voz apacible. Tenemos que aprender a escuchar su voz a través de su palabra. Y esto es lo que entendió Elías. Él entendió que Dios es soberano y está en control de las cosas con un plan que, aunque a veces no parece tener sentido, siempre es perfecto, porque proviene de un Dios que es perfecto. Entonces, finalmente Él va a cumplir con la voluntad de Dios. Y antes de que termine nuestro capítulo, Él ya está ungiendo a Eliseo, que es su sucesor. Hermanos, este pasaje nos muestra, junto con los ejemplos que vimos en la palabra de Dios, que el estrés
la angustia, la depresión, pueden llegar a ser una realidad en la vida del creyente. Es algo que nos enseña la palabra de Dios. Somos débiles. Somos débiles. Muchas veces dejamos de enfocarnos en el Señor y suceden estas cosas. Sucedió con Elías. Pero ¿cómo salió él de allí? ¿Cómo salió de ese estado de depresión? Bueno, el Señor lo sacó. El Señor le mostró 3 cosas, como vemos en nuestro pasaje. Elías pudo experimentar la bondad, el cuidado y el amor de Dios. Fue ese amor y ese cuidado que Dios usó para levantarlo y llevarlo hasta el monte de Horeb. Dios le mostró y Elías entendió que tenía que aprender a escuchar la voz de Dios. No esperar que Dios actúe de manera milagrosa, no con algo espectacular, pero con su palabra, con su voz. Elías entendió que Dios tiene un plan soberano y que siempre, siempre, siempre lo va a cumplir porque Dios está en control. Dios es el Señor. Hermanos, nosotros igual podemos pasar por momentos difíciles, aún por momentos de aflicción profunda o de depresión o de estrés en el cual podemos llegar a pensar que no podemos soportar la presión. Que el ejemplo de Elías sea de ayuda para enfrentar tales momentos de una manera que Dios sea glorificado. Sabiendo que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Sabiendo que su cuidado por nosotros no cambia, su amor por nosotros no cambia. Entendiendo que su palabra nos lleva a Él. Podemos escuchar su voz por medio de su palabra. Sabiendo que Dios tiene un plan soberano. Nada se escapa de su mano. Dios está en control. Y que el ejemplo de Elías y las verdades que vemos en este pasaje de Primera de Reyes nos pueden ayudar para enfrentar tales momentos. Otra vez, de una manera en que Dios sea glorificado. Una cosa más antes de terminar. El Señor en Deuteronomio 18:15 prometió un profeta. Un profeta que iba a levantarse entre los hijos de Israel y que tenían que escucharlo a él. Este profeta iba a ser el Mesías. Iba a ser Dios mismo. Israel esperaba a este gran profeta, pero Elías se dio cuenta que no era ese profeta. Él mismo dijo cuando oró al Señor: yo no soy mejor que mis padres. Pero Dios envió a ese profeta. Y no solamente fue un profeta, sino que fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. No solamente envió un profeta, Jesús era un profeta, pero era el Salvador del mundo. Porque nosotros no necesitábamos un libertador nacional. Nosotros necesitábamos a alguien que pudiera quitar de nosotros nuestros pecados para restaurar nuestra comunión con Dios. Nosotros de nacimiento, al nacer pecadores, estamos separados de Dios y merecemos la ira y el castigo de Dios por nuestros pecados. Pero Dios envió a ese profeta. Dios envió a Cristo, que era Dios y hombre. Él fue perfecto. Él vivió una vida de santidad y de perfección para poder cumplir con toda la ley, para hacer el sacrificio justo por nuestros pecados. Él murió en una cruz. Siendo Dios, Él se entregó a sí mismo, tomó forma de siervo y murió por vos y por mí en la cruz. Y Él cargó con nuestros pecados. Si vos estás acá escuchando este mensaje y no sos salvo, no sabes qué va a pasar si te morís hoy, no tenés seguridad de tu salvación eterna, lo más probable es que no seas salvo. Lo más probable es que todavía estés condenado al infierno si morís. Y no tenés que quedarte en esa condición porque Cristo murió por tus pecados. Él vino a morir por vos. Necesitas a Cristo. Amigo, necesitas arrepentirte de tus pecados delante de Dios y creer que Cristo vino a salvarte, que Él murió por tus pecados. La palabra de Dios dice que si vos venís en arrepentimiento por tus pecados y le pedís perdón al Señor, Él te va a perdonar. Él te va a dar vida eterna. Él te va a hacer un hijo de Dios. Por favor, no te vayas. Por favor, no dejes este video sin confiar en Cristo para tu salvación. Podés comunicarte con nosotros si querés saber más sobre el tema. Y por favor, no dudes en comunicarte con nosotros para hablar acerca de la salvación que hay en Cristo. Si no conoces a Cristo, vení a Cristo, por favor. Y hermanos, nos animamos los unos a los otros con estas verdades. Nos animamos
en tiempos donde hay tanta incertidumbre que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos las determinaciones que va a tomar el gobierno, si podemos congregarnos o no podemos congregarnos, si alguna vez nuestras vidas van a volver a la normalidad. Esperamos en el Señor. Dejamos que el Señor sea Señor. Dejamos de enfocarnos en la situación que tenemos y nos enfocamos en el Señor. Y si estás desenfocado del Señor y estás enfocado en vos mismo y estás viendo cómo el estrés está ganando cada vez más terreno en tu vida, bueno, aprovecha este mensaje, aprovecha estas verdades. Recordá la bondad del Señor y el cuidado que tiene por vos. Recordá que su amor por vos no cambia. Aprendí a escuchar la voz de Dios diciéndote que Él tiene cuidado de vos. Recordá que Él es soberano, que Dios está en control. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, Dios, pedimos que nos ayudes a enfocarnos en ti y evitar este tipo de situaciones. Pero aún si hay algún hermano que está escuchando y está atravesando momentos de estrés o de angustia o aún de depresión, que puedan, por medio de este mensaje, por medio de las verdades de tu palabra, volver a ti, volver a enfocarse en ti, volver al servicio a ti, Señor, y al gozo que proviene de ser tu siervo, Señor. Por favor, pedimos estas cosas. También pedimos que si hay alguien que no te conoce, que por favor lo estés convenciendo, mostrándole que Cristo es el Salvador del mundo y que pueda venir al Señor para encontrar salvación y vida eterna. Pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.